Te amamos, Señor, te glorificamos. Te pido por mi hermano John Michael mientras que nos trae tu palabra. Abre nuestros corazones y nuestros oídos para recibirlo, Señor. Que nosotros salgamos de aquí transformados para reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor a Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20. Yo sé que hoy es el Pascua, y aunque no vamos a enfocarnos específicamente en la resurrección de Jesucristo, tenemos que darse cuenta. Nosotros servimos un Dios vivo. Nosotros no servimos un maestro que está muerto, sino servimos el Rey resucitado. Servimos el Rey de los Reyes. En Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20, el Rey va a anunciar que su reino se ha acercado. Con eso en la mente vamos a empezar de leer en versículo 14. La Biblia dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentaos y creed en el evangelio. Andando junto al mar del Galileo, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remedaba las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias a través de ella podemos conocerte, Señor. Señor, en este texto que hemos leído esta mañana, vemos tu Hijo Jesucristo anunciando que el reino de Dios se ha acercado. Señor, ayúdanos de entender lo que quiere decir eso. Ayúdanos de entender que Jesús es el Rey y que su reino ya está. Señor, ayúdanos a responder a ese anuncio conforme a tu palabra. Y Señor, pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando llegamos a este texto, Juan el Bautista es el que estaba predicando. Es Juan que estaba preparando el camino para Dios. Es Juan que estaba preparando la llegada de Jesucristo. Y Juan estaba predicando y estaba llamando a la gente que ellos debían ser bautizados por su pecado. Y vemos que el mismo Jesucristo llegó a ser bautizado por Juan. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan, Dios mismo declaró, este es mi Hijo, en quien tengo, como es la palabra, como lo dice ahí en el español, no es placer, es complacencia. Ahí está. Ahí está Dios anunciando eso. Muy pronto, después de eso, Juan de Bautista va a ser echado en un cárcel.
Y ahí es cuando Jesús va a empezar su prédica. Ahí es donde Jesús va a empezar de predicar su mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesucristo? Lo vemos en versículo 15. El reino de Dios se ha acercado. Lo que Jesús estaba diciendo es que el rey ya llegó. Lo que Jesús estaba diciendo es que su reino ya está aquí. Y la gente en aquel día tenía que pensar, ¿cómo vamos a responder a este anuncio? ¿Cómo vamos a responder? De hecho, que Jesús está diciendo que Él es el rey. De hecho, que Jesús está diciendo que el reino ha llegado. No solo esta gente tenía que responder lo que iban a hacer con este anuncio, pero nosotros tenemos que contestar la pregunta: ¿cómo vamos a responder nosotros a este anuncio? Más bien, ¿cómo vas a responder a este anuncio? Algunos de ustedes tal vez están diciendo: John Michael, yo no voy a responder a este anuncio, solo he venido al culto hoy porque mi familia está aquí y yo estoy acompañando a mi familia. Yo no voy a responder. Escúcheme, eso es una respuesta. Algunos van a responder rechazando el mensaje que Jesús es el rey. Algunos van a responder rechazando que el reino de Dios se ha acercado. Pero cada uno de nosotros vamos a responder a este anuncio. El bueno es, Jesús mismo nos explica cómo debemos responder. Si fue mi responsabilidad de buscar la respuesta correcta, les juro que yo escogería una mala respuesta. Pero Dios es tan bueno, Dios nos ama tanto, que Él no solo viene con el anuncio que el reino de Dios se ha acercado. Él no solo viene con el anuncio, yo soy el rey, pero Él nos dice cómo debemos responder al anuncio. Esta mañana vamos a ver 5 respuestas que debemos tener al hecho que el rey ha venido. El hecho que el reino de Dios se ha acercado. La primera respuesta vemos ahí en versículo 15. Él dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Él está diciendo que la primera respuesta debe arrepentirte delante de Dios. Cuando vemos esa palabra, arrepentaos, podemos ver en el español que eso es un mandato. Él está diciendo, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Deben arrepentirse porque el rey ha llegado. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de esa palabra, de arrepentirse, nosotros pensamos es que debemos sentir mal por algo que hemos hecho. Eso no es lo que quiere decir esa palabra de arrepentirse. De arrepentirse en el griego lleva la idea de tener un cambio de mente. Cada uno de nosotros, cuando nos nacimos, ¿cómo nacimos? Nacimos pecadores. Cada uno de nosotros hemos hecho lo que hemos querido, cuando lo hemos querido
y cómo lo hemos querido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado los reyes de nuestra propia vida. El arrepentirse es de tener un cambio de mente donde ya yo no quiero ser rey de mi vida, sino yo quiero que Jesús sea el rey de mi vida. Eso es lo que estamos hablando. Muchas veces cuando la gente habla de pecado, ellos dicen, mira, yo voy a arrepentirme de chupar, o yo voy a arrepentirme de pornografía, yo voy a arrepentirme de tal cosa. Eso no es lo que la Biblia está hablando. Porque es muy probable, si yo digo, mira, yo voy a dejar de chupar, qué bien, ahora yo entro en otro vicio. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, está diciendo eso cambio de mente, donde ya yo no quiero ser el rey de mi vida, sino yo quiero que Él sea el rey de mi vida. Y si Él es el rey de mi vida, no voy a dejar solo un pecado, voy a dejar todos los pecados, porque quiero hacer su voluntad. Otra forma que nosotros podemos decirlo es que mi lealtad es hacia Él. Mi lealtad no es hacia mi persona, a mis deseos, sino mi lealtad es hacia el Rey. Muchas veces cuando yo hablo con la gente, ellos me dicen cosas como eso. Pero John Michael, ya arrepentí de mis pecados. John Michael, ya hice esto. Cuando alguien me dice eso, están mostrándome que realmente no entienden el mandato de Dios. El mandato de Dios no es, me arrepiento de mis pecados y ya se acaba. El mandato de Dios es que nosotros debemos tener ese cambio de mente donde yo soy leal a Él, no solo por un día, sino para siempre. Donde yo estoy diciendo, Él es el Rey, no solo en este momento, sino Él es el Rey desde este momento hasta el fin de tiempo. Él es el Rey de los reyes. Cuando yo pienso en eso, ese cambio de lealtad hacia Dios, me hace pensar en el 21 de noviembre de 1998. Yo sé, por muchos de ustedes, este día no tiene sentido para ustedes, pero tiene bastante sentido para mí. Porque un sábado, el 21 de noviembre de 1998, yo cambié mi lealtad a una mujer. La mujer más bella que ha andado sobre la faz de la tierra. A mi esposa. Yo recuerdo, yo estaba ahí en el gimnasio porque en ese entonces ese edificio no existía. Estaban construyéndolo, pero no estaba terminado. Nos casamos ahí en el gimnasio. Yo estaba ahí esperando mi novia. Cuando ella entró, empecé a llorar. En esos días, yo hice votos delante de Dios, delante de ella, diciendo que mi lealtad era hacia ella y solo a ella. Que yo no iba a seguir atrás de otras mujeres. Que yo no iba a pensar en otras mujeres. Que ella era mi esposa. Hermanos, esos votos no era solo por aquel día.
Esos votos existen hasta la fecha. Estos votos hemos tenido por 28 años y espero que lo tengamos por 28 años más. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, esa idea de arrepentirnos no es por un instante y ya, es algo constante. Mi lealtad es hacia a Él. Él es mi Rey. Él es mi Señor. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo vas a responder? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Quién es el Rey de tu vida? ¿Vas a poner a Dios como tu Rey? ¿O vas a decir, no, John Michael, estoy bien? Les ruego, arrepiéntense. La segunda razón que nosotros, o forma que debemos responder es eso. Debemos creer en el Evangelio. Mira conmigo otra vez en versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Otra vez podemos ver en la gramática española que eso es un mandato. Él no está solamente diciendo si ustedes quieren creer. Él está diciendo, aquí está la respuesta correcta. Ustedes deben creer en el Evangelio. Cuando nosotros usamos la palabra creer en el español actual, hay bastante confusión. Nosotros lo usamos como, ¿ustedes creen en los extraterrestres? ¿Ustedes entienden que yo estoy preguntando si ustedes creen que existan? Y muchas veces cuando la gente piensa en creer en Jesús y cuando la gente dice, sí, yo creo en Jesús, eso es lo que ellos están pensando. Sí, yo creo que existía un hombre, se llamaba Jesucristo, Él vivió sobre esta tierra y Él fue crucificado 2000 años atrás. Hermanos, la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. Eso no es lo que la Biblia quiere decir cuando dice cree en el Evangelio. Otra forma que nosotros usamos la palabra creer hoy en día es nosotros decimos cosas así. Yo creo en la Constitución de los Estados Unidos. Cuando ustedes escuchen eso, ustedes entienden que yo estoy en favor de la Constitución. Que yo pienso que la Constitución es correcta. Eso no es como esta palabra creer fue usado en el tiempo que Marcos escribió su evangelio. La palabra creer en aquel entonces quiere decir confiar en. Quiere decir depender de. Quiere decir ser letal a alguien. O poner tu confianza en. Cuando hablamos de creer en el Evangelio, yo no estoy diciendo si ustedes creen que las buenas nuevas existían. Lo que Jesús estaba diciendo y lo que yo estoy diciendo es si ustedes han puesto su confianza en las buenas nuevas. Si ustedes son dependientes de buenas nuevas. En aquel entonces, cuando ellos hubieran escuchado las buenas nuevas, ellos hubieran entendido que Jesús estaba diciendo, yo soy el Rey. Aquí en eso entonces, no solo los creyentes, pero los gobiernos. El reino romano usaba esa palabra buenas nuevas para anunciar que un nuevo rey ha llegado. Y lo que ellos hubieran entendido es que Jesús está diciendo, yo soy el rey y he llegado. Y Jesús está diciendo, ustedes deben confiar en esa noticia.
Ustedes deben depender de esta noticia. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de buenas nuevas, creemos que Jesús es el Rey, pero entendemos que las buenas nuevas hablan acerca de la cruz. Entendemos que las buenas nuevas hablan acerca de la resurrección. Y Jesús mismo va a explicar eso a sus discípulos en el futuro. Pero todavía no ha llegado a este punto. Nosotros, ¿cómo debemos responder? Debemos responder creyendo en el Evangelio. Hermanos, vamos a ver en algunos versículos adelante dos hermanos, Simón y Andrés. Esos dos hermanos, el momento que ellos escuchen la voz de Jesucristo, se arrepintieron y creyeron. ¿Cómo puedo decir que ellos creyeron? Porque ellos dejaron todo para seguir a Él. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a creer que Él es el Rey? ¿Vas a poner su confianza en el hecho que Él murió sobre aquella cruz por tus pecados? ¿O vas a decirme, John Michael, estoy bien? Estoy bien. Hermanos, les imploro, crean en Él. La tercera forma que debemos responder a ese anuncio que el reino de Dios se ha acercado, nos encontramos en versículos 16 a 18. Ahí dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. La tercera respuesta es eso. Debes seguir a Cristo. Jesús ya estaba predicando que el reino de Dios se ha acercado. Jesús ya había dado el mandato. Arrepiéntete, creer en mí, en las buenas nuevas. Y esos dos hermanos lo habían escuchado. Y luego Jesús llega y dice, venid en pos de mí. Otra vez, no es un consejo, sino es un mandato. Él está diciéndoles, ven ahorita. Ven aquí y sígueme. Sígueme. Yo soy el maestro. Siguen mi ejemplo. ¿Y qué hicieron ellos? Al instante dejaron sus redes. Al instante dejaron el trabajo que ellos estaban haciendo. Al instante siguieron a Jesucristo. Cuando yo pienso en eso, me hace pensar en una historia que vemos en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, Jesús está hablando con algunas personas que no eran sus discípulos y Él va a describir sus ovejas. Él va a describir la gente que ya se arrepintieron y creyeron en Él. ¿Cómo son? Mira lo que Él dice en versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Escuche esa última parte. Y me siguen. Una oveja de Dios. Cuando Jesús está hablando de características de sus ovejas, solo nos da 3. Dice, oyen mi voz. Yo las conozco. Y número 3, me siguen. Hermanos, escúchame.
si nosotros realmente somos hijos de Dios. Si nosotros realmente hemos sido obedientes de arrepentirse y de creer, vamos a seguir a Jesucristo. Si no estamos siguiendo a Él, si no estamos siguiendo sus pasos, si no estamos siguiendo en pos de Él, es evidencia que realmente no hemos arrepentido. Es evidencia que realmente no hemos creído. Hermanos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo vas a responder? Mi anhelo es que cada uno de nosotros sigamos a Cristo. Pero es imposible de seguirle si no hemos arrepentido, si no hemos creído. Pero si nosotros hemos arrepentido, si nosotros hemos creído, es un hecho. Vamos a seguirle. El quinto forma que nosotros debemos responder al anuncio que el reino de Dios se ha acercado es que debemos formar parte de su misión. Mira conmigo ahí en versículo 17 de nuevo. Jesús, hablando a esos dos hermanos, dice a ellos: venid en pos de mí. Y luego mira esa parte. Y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús está diciendo: síganme. Y yo quiero que ustedes estén involucrados en mi misión. ¿Y cuál es la misión de Dios? De anunciar el reino, a invitar gente para que ellos sean parte del reino de Dios. Y lo que Jesús está diciendo a esos dos hermanos: ustedes son pescadores. Si ustedes me siguen, yo voy a hacer un trabajo en su vida. Yo voy a cambiarles para que sean pescadores de hombres. Para que ellos estén ayudando a Jesucristo en la misión que Jesús tiene. Para que ellos estén echando redes espirituales. Y con esas redes espirituales que ellos están jalando gente al reino de Dios. Para que ellos sean parte de esta misión. Muchas veces hablo con gente que son creyentes, que han puesto su fe en Jesucristo, que han arrepentido. Y cuando hablo de misión, ellos me dicen: pero John Michael, yo no puedo. Yo no puedo. Y a eso yo digo: amén, no puedes. ¿Quién iba a ser esos dos hombres? Pescadores de los hombres. No dice ahí: ustedes van a cambiarse para ser pescadores de hombres. ¿Qué dice Jesús? Haré. ¿Quién está haciendo la acción ahí? Es Jesús que va a cambiarles. Es Jesús que va a darles la red. Es Jesús que va a instruirles, que va a enseñarles cómo lanzar un red espiritual. Es Jesús que iba a hacer eso. Entonces, cuando alguien me dice: John Michael, yo no puedo, yo digo: amén, pero Él puede. Y Él nos ha dicho que Él quiere que nosotros estemos involucrados en la misión con Él. Él quiere que nosotros seamos pescadores de los hombres. Hay una historia que nos encontramos en el libro de Juan. En esa historia encontramos un hombre que nació ciego.
Y Jesús está ahí con sus discípulos y los discípulos están preguntándole, Jesús, ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Eran sus padres o era él en el vientre? Y Jesús les respondió, no, nadie pecó. Nació así para mi gloria. Y Jesús lo sanó. Después que él lo sanó, los líderes de los judíos habían dicho, cualquier persona que dice que Jesús es el Cristo, cualquier persona que dice que Jesús es el Mesías, vamos a botarles de la sinagoga. Para un judío, la sinagoga era más que una iglesia. Ahí es donde ellos se juntaron con su raza. Ahí es donde ellos estaban con su gente. Entonces llamaron a sus padres y preguntaron a sus padres, ¿eso es tu hijo que nació ciego? ¿Y cómo le pasó que ahora está viendo? Y ellos dijeron, él tenía edad, habla con él. Ellos tuvieron temor de estar botado de la sinagoga. Entonces dijeron, habla con él tiene suficiente edad. Llamaron a este hombre. Y este hombre llegó y ellos le hicieron una pregunta diferente de lo que hizo a sus padres. Ellos decían, sabemos que Jesús es un pecador. ¿Qué dices tú? Quiero que ustedes escuchen su respuesta. Si Jesús es un pecador, no lo sé. Pero eso sí sé. Yo estaba ciego y ahora veo. Hermanos, para estar involucrado en la misión de Dios, no tenemos que tener todas las respuestas. Este hombre no sabía la respuesta de una pregunta que cada uno de ustedes puede responder. ¿Jesús era un pecador? ¿Era un pecador? No. Nosotros sabemos la respuesta. Él no lo sabía. Pero aún estaba involucrado en la misión. Él dice, si es pecador, no lo sé. Pero eso sí sé. Estaba ciego y ahora veo. Hermanos, para estar involucrado en esta misión, solo tenemos que tener la salvación. Para estar involucrado en esta misión, solo tenemos que tener que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Hermanos, amigos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo vas a responder? El reino de Dios ha acercado. Mi anhelo es que cada uno de nosotros estemos en la misión de Dios. Que cada uno de nosotros seamos pescadores de hombre. La última respuesta que debemos tener es debemos amar a Jesús por encima de todo. Mira conmigo ahí en versículos 19 y 20. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. A primera vista, suena como Jesús está llamando dos discípulos más. Es muy parecido de la primera historia, pero vemos algunos detalles diferentes. La Biblia menciona que Jacobo y Juan dejaban a su padre. Ellos estaban manifestando que amaban
a Jesús. Amaban el Rey de los Reyes más que a papá. Llegó Jesús y él dijo, síguenme. Al instante dejaban su papá. Ellos no discutieron entre ellos mismos. Ellos no tuvieron un debate. Ellos se daban cuenta, eso es el Rey de los Reyes. Su reino ha venido. Me voy con él, porque lo amo a él más que a papá. No solo dejó su padre, dejó la barca, dejó las redes. Eso es como ellos ganaban la vida. En vez de confiar en sus habilidades, en vez de pensar en su carrera, amaban a Dios más que todas las cosas. Y ahí dice algo muy interesante. No solo dejaron su trabajo, se dejaron su papá, pero dejaron su papá con los jornaleros. Estos dos hermanos eran ricos. Su papá no solo era un pescador, él tenía suficiente plata para contratar otros pescadores. En aquel entonces, si alguien tenía un siervo, tenía plata. Ellos no solo tienen un siervo que está trabajando en la barca con ellos, tiene varias. La Biblia no nos dice cuánto, pero él tiene más que uno, porque dice era un hombre rico. Esos hermanos vivían una vida cómoda. Tenía plata, tenía billete. Y lo dejaron porque amaron a Jesús sobre todas las cosas. Cuando yo leo eso, me hace pensar en una parábola que Jesús nos da. Quiero que ustedes vayan conmigo a Mateo, capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, versículo 44. Jesús está hablando y él dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y escuche esa parte. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús está contando esa historia. Está diciendo, hay un hombre que encuentra un tesoro. El hombre esconde ese tesoro de nuevo y se va. Con gozo vende todo lo que tiene para comprar el campo donde había escondido el tesoro. ¿Por qué ese hombre se fue con gozo? Iba a vender todas sus cosas. ¿Por qué estaba contento? No iba a tener nada. Y con gozo está vendiendo todo para comprar el campo. Es porque el hombre entendía algo. El tesoro tenía mucho más valor que todos sus bienes. El tesoro era mucho más hermoso que todos sus bienes. Hermanos, ¿por qué debemos amar a Jesús por encima de todo? Porque Él tiene mucho más valor que cualquier otra cosa.
¿Por qué debemos amar a Dios por encima de todo? Porque no hay nadie que es más bello que Él. No hay nada que es más bello que Él. El reino de Dios ha acercado. ¿Cómo vas a responder? ¿Estás dispuesto a vender todo lo que tienes con gozo? ¿Amas a tus hijos, a tus nietos, a tu cónyuge más que a Dios? Hermanos, debemos entender el valor de Jesús. Debemos entender qué bello es Él. El reino de Dios ha acercado. El Rey ha venido. Jesús Cristo mismo nos dice cómo debemos responder. Debemos arrepentirnos. Debemos creer. Debemos seguirle. Debemos formar parte de su misión. Debemos amarle sobre todo. La única pregunta que tenemos es eso. ¿Cómo vas a responder tú? Jesús nos ha dicho cómo debemos responder. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a responder tú? Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias que nosotros podemos juntarnos y estudiar tu palabra, Señor. Gracias que podemos hablar, de hecho, que tu Hijo Jesucristo es el Rey, que su reino ya se ha acercado. Y Señor, ahora nos toca a responder a este anuncio. Señor, gracias que tú nos has dicho cómo debemos responder. Pero ahora, cada uno de nosotros como individuos, tenemos la responsabilidad de responder. Señor, ayúdale a la gente a entender que tú eres nuestro único esperanza, que necesitamos tu Hijo Jesucristo. Y oramos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, por favor, mientras que cantemos.